porque saben que de esto depende de muchas cosas y deben estarle temblando todo el cuerpo a la jueza y debe tener las 1001 presiones para que falle de tal o cual manera. Porque ¿qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que el presidente que le tiene que designar las funciones que ella desempeña. Las funciones no es un cargo, porque el cargo de embajadora la vuelven a una persona que depende jerárquicamente de la ministra de Relaciones Exteriores. Entonces están alterando el concepto de la Constitución, en donde dice claramente la Constitución que la función ejecutiva estará integrada por el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, los ministros de Estado. Entonces, la vicepresidenta de la República no puede estar debajo de un ministro de Estado, hay un orden jerárquico. Entonces, cargo y función son dos cosas diferentes. Parece, para una persona que no es adocta en derecho, parece que es lo mismo, no es lo mismo. Jefe de misión diplomática es el embajador. El cargo de jefe de misión diplomática es un cargo, no es una función. Es un cargo. Entonces, le otorgó un cargo, y no podía otorgarle porque está prohibido por la Constitución que una persona ejerza dos cargos, que dice el decreto del 11 de noviembre, mediante resolución de sumario administrativo, impuso la sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a la señora María Verónica Abad Rojas en su condición de vicepresidenta de la República. Mire lo que dice, que le impuesto la sanción el Ministerio de Trabajo en su condición de vicepresidenta de la República. O sea, ella estaba ejerciendo la vicepresidencia de la República en la Embajada del Ecuador en Israel. Ella estaba siendo embajadora del Ecuador en Israel. Y dice, por lo que se configura su ausencia temporal del cargo. ¿De cuál cargo? De la vicepresidenta. Esta es la prueba plena. De que hay prohibición de pluriempleo. O sea, ella estaba de embajadora, pero aplican como vicepresidenta. O sea, el Ministerio de Trabajo sancionando a una vicepresidenta. ¡Qué hijos de puntos suspensivos! Pero como colofón quiero recordarles, ya no todo el análisis, pero lo esencial del caso Verónica Abad. Para que lo analicemos. Esto, no sé si usted me pone primero la resolución de la Asamblea Nacional sobre el caso Verónica Abad. Póngamelo para ver si esto recoge lo que debía recoger esa resolución. Usted le va subiendo despacito. A ver, estos son principios jurídicos, no van al caso, a los hechos. ¿Sí? Y luego vamos a ver en la parte resolutiva que el artículo paja y más paja. Ahí, condenar las acciones de la ministra de Trabajo, abogada Ivonne Elizabeth Núñez, que de manera inconstitucional e ilegal estableció un procedimiento especial para sancionar mediante sumario administrativo a servidores públicos excluidos de la carrera de servicio público, lo que permite que funcionarios de elección popular sean juzgados por faltas administrativas por el Ministerio de Trabajo, lo cual está expresamente excluida de su competencia, lo cual afecta de manera grave los principios democráticos de la República del Ecuador. Pero cítelos, hijita, cítelos, porque la resolución tiene que tener fundamentación y motivación. Rechazar la resolución de sumario administrativo del 8 de noviembre del 2024 emitida por la ministra de Trabajo, abogada Ivonne Elizabeth Núñez, de la cual de forma inconstitucional y legal sanciona con la suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a la señora María Verónica Abad Rojas en su condición de vicepresidenta de la República. No se olvidará de esto, porque esto en qué tela de duda. Regrese al artículo 2. Dice, rechazar la resolución de sumario administrativo del 8 de noviembre de 2024 emitida por la ministra de Trabajo, abogada Ivonne Núñez. No se olviden que dice la resolución de la Asamblea que la ministra ha emitido la resolución del sumario administrativo. Vamos a seguir viéndolo después. Disponer a la presidencia de la Asamblea Nacional que a través del coordinador de la Coordinación de Asesoría Jurídica presente ante la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 154 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción de interpretación a los artículos 146, 149, 150 y 154 de la Constitución. Desconocer la sanción establecida en contra de la señora María Verónica, sígale subiendo. Vicepresidenta de la República, pase más abajo. Convocar a la ministra de Trabajo a que informe sobre la resolución de sumario administrativo
alertar a las autoridades e instituciones para que en el ámbito de sus competencias revisen exhaustivamente el proceso administrativo llevado a cabo por el Ministerio de Trabajo contra la vicepresidenta de la República, sin interferir en el mandato popular, y disponer a la Secretaría General de la Asamblea notifique con el contenido del presidente de la resolución a las autoridades e instituciones y organismos, dado 13 de noviembre, 13 días del mes de noviembre de 2024. Pues ahora sí, no lo olvidará, porque ahora vamos a analizar nuevamente el tema de manera sucinta, ya no global como lo hicimos la otra vez. Pero quiero que lo volvamos a ver. Quítelo y vamos a comenzar con la información que le mandé, desde la 1 hasta la última. A ver. Primero, el decreto del presidente Noboa cuando la nombra, porque ¿qué es lo que dice la Constitución? La Constitución dice que el presidente que le tiene que designar las funciones que ella desempeña. Las funciones no es un cargo, y lo explico por qué no es un cargo. No es un cargo, porque cualquier cargo, imaginemos, Jairo, cualquier cargo que le puedan dar, ese cargo altera sustancialmente la realidad jurídica de la vicepresidenta, y le voy a explicar por qué. Y dígame usted qué cargo le podrían nombrar a la señora Verónica Abad, el que usted se le ocurra. Una secretaría, un ministerio. Ya. Si la nombra ministra de lo que sea, la vuelve una persona dependiente del Ejecutivo, pero de la primera autoridad. Cuando la vicepresidenta no es una subordinada al presidente. No es una subordinada, ojo. Cualquier cargo que le den, inclusive el cargo de embajadora, porque el cargo de embajadora la vuelven a una persona que depende jerárquicamente de la ministra de Relaciones Exteriores. Entonces están alterando el concepto de la Constitución, en donde dice claramente la Constitución que la función ejecutiva estará integrada por el presidente de la República, la vicepresidenta de la República, los ministros de Estado. Entonces, la vicepresidenta de la República no puede estar debajo de un ministro de Estado, hay un orden jerárquico. Entonces, cargo y función son dos cosas diferentes. Parece, para una persona que no es adocta en derecho, parece que es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, pero luego dice que en base al artículo 84, este es el decreto de la designación de Verónica Abad como embajadora en Israel. Dice que lo hace, véanle bien, donde dice que se basa en los artículos 84 y 113 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Entonces, en base a esto, dice nombrar a la señora María Verónica Abad Rojas como embajadora ante el Estado de Israel. El 4 de diciembre del 2023. Nombrar como embajadora. Entonces, no se olviden del artículo 84 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Sigamos. ¿Qué dice el artículo 84? Que el cargo de jefe de misión diplomática es un cargo, no es una función. Es un cargo. Entonces, le otorgó un cargo, y no podía otorgarle porque está prohibido por la Constitución que una persona ejerza dos cargos. Y recuerden esto porque lo vamos a ver en la resolución que se tomó contra ella por parte del Ministerio de Trabajo y también el decreto ejecutivo del presidente. Porque ella en el fondo tiene dos cargos. Tiene el de embajadora y tiene el de vicepresidente de la República, que no lo ha perdido. Pero hay un momento donde hacen una mezcolanza. Pero entonces, recordemos, el de jefe de misión diplomática es el embajador. Es un cargo, no lo olviden. Siguiente. ¿Quién es el ente, doctor, que regula eso? ¿Puede sancionar a Noboa? ¿Cómo se sanciona? La Asamblea Nacional debía haber iniciado inmediatamente un juicio político al presidente de la República, por violación constitucional, e incluso denunciar a la Asamblea Nacional ese caso. Denunciar a la Asamblea Nacional el caso de esta violación, porque eso no se podía hacer bajo ningún concepto. No se podía hacer bajo ningún concepto. Entonces, ausencia temporal, falta simultánea, atribución de deberes del presidente. Ya. Sigamos con el siguiente. Siguiente. El artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio Público. Porque no nos olvidemos, la Constitución prevalece, luego los tratados internacionales. Más abajo son las leyes orgánicas ordinarias. Más abajo son los decretos. Y entre los decretos están los reglamentos. Pero un reglamento no puede modificar una ley, ni una ley la Constitución. Peor un acuerdo ministerial. Un acuerdo ministerial es un instrumento jurídico de muy bajo nivel. Entonces, la ley orgánica, que está por sobre lo que haga la ministra Ivonne Núñez,
y lo que haga el presidente, porque el presidente está obligado a respetar las leyes. Dice que las faltas disciplinarias serán sancionadas por la autoridad nominadora o su delegado. ¿Quién es la autoridad nominadora de la vicepresidenta de la República? Y si es el caso de la vicepresidenta de la República, a ver, nominadora es la que la designa. ¿Quién la designó vicepresidenta? El pueblo, en una votación popular. Porque ella no la designó nadie más que el pueblo, y esto fue referendado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿cuál es su autoridad nominadora del pueblo? Pero partamos de un supuesto no consentido. No consentido, y lo digo para que no digan que estoy afirmando una estupidez, que la autoridad nominadora sería el presidente de la República porque él mediante el decreto lo nombró embajadora. Entonces, ¿quién debía establecer la sanción? En este caso, era el presidente de la República, pero no la ministra de Trabajo o alguien subalterno a la ministra de Trabajo. Siguiente, más abajo. El Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, lo SEP, dice lo mismo. Todas las sanciones disciplinarias determinadas en el artículo 43 serán impuestas por la autoridad nominadora. Entonces, la autoridad nominadora de ella, la ministra de Trabajo, ella la nominó como embajadora y la designó como vicepresidenta. Esto es una tamaña idiotez. Pero viendo que esto lo va a conocer Herrería Bonet en la Corte Constitucional, prepárense a cualquier barbaridad que saquen. Siguiente. El acuerdo ministerial del Ministerio de Trabajo donde crea este procedimiento sumario administrativo contra funcionarios excluidos de la carrera de servicio público dice, léanle despacito, dice sumarios administrativos por el presunto cometimiento de las infracciones administrativas establecidas en la LOCEP, siempre y cuando éstas no se contrapongan con las atribuciones determinadas para otro organismo del Estado. Miren la parte final. Sí, que las infracciones serán llevadas por sumarios del Ministerio de Trabajo. Ok, entonces esto hay que tomarlo en consideración para no olvidarlo. Los sumarios administrativos del Ministerio de Trabajo. Los sumarios siempre y cuando no se contrapongan con las atribuciones determinadas para otro organismo del Estado. Recuérdense, siempre que no se contrapongan con atribuciones determinadas para otro organismo del Estado. Sí, dice, o sea, en otras palabras dice, el Ministerio de Trabajo llevará a cabo estos sumarios, siempre que no se contrapongan con atribución de otros organismos del Estado. Siguiente. ¿Qué dice el procedimiento establecido por la ministra de Trabajo mediante el acuerdo ministerial? El director de recursos administrativos del servicio público será competente para conocer y tramitar y resolver el procedimiento especial de sumario administrativo establecido en el presente título. Entonces viene el tema. ¿Quién dictó la sanción? ¿El director de sumarios de recursos y sumarios administrativos del Servicio Público del Ministerio de Trabajo o la ministra? Como dice la resolución de la Asamblea Nacional. ¿Quién dictó? Este dato queda en duda. ¿Quién dictó? ¿La ministra de Trabajo o el director de recursos y sumarios administrativos del Servicio Público del Ministerio de Trabajo? Que no es la ministra de Trabajo. Entonces, si la ministra dictó esa sanción, ella violó la competencia establecida por ella misma en el acuerdo ministerial. Sí, se dio cuenta lo grave que es. Entonces, recuérdese lo que dice la Asamblea Nacional en su resolución, que la ministra de Trabajo ha establecido la sanción, pero el procedimiento establecido por la ministra de Trabajo, el procedimiento es que el director de recursos humanos administrativos del Servicio Público será competente para conocer, tramitar y resolver el procedimiento especial de sumario administrativo. Aquí está. Mire lo que dice la Asamblea Nacional: rechazar la resolución de sumario administrativo emitida por la ministra de Trabajo. A ver, si la ministra de Trabajo lo emitió, está violando su propio procedimiento. Pero si no emitió ella, sino la directora encargada, porque era la directora encargada, de lo que me acuerdo, del sumario de recursos y sumarios administrativos, entonces la Asamblea Nacional está despistada. Ya, volvamos ahora sí, sigamos con la siguiente diapositiva. Entonces, recuerde lo que dijo, retrocédame ahí. Sumarios administrativos, este es el procedimiento de la ministra de Trabajo mediante el acuerdo ministerial que dictó. Dice, por el cometimiento de infracciones administrativas establecidas en la LOCEP, siempre y cuando éstas no se contrapongan con las atribuciones determinadas para otro organismo del Estado. Entonces vamos bajando ahora sí. Aquí. ¿Qué pasaba? La embajadora del Ecuador en Israel, ¿de quién dependía? De la ministra de Relaciones Exteriores. ¿Y qué dice la ley orgánica del Servicio Exterior, LOCE? Que en el tema de medidas disciplinarias, ahí están cómo se aplican las sanciones. Y dice la suspensión
las medidas disciplinarias se aplicarán. La suspensión por el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, lo mismo que dice el procedimiento, siempre y cuando no haya atribuciones contempladas en otras normas. Ahí está. En el caso que le quieran sancionar con algo por el desempeño como embajadora, tenía que meterle la sanción a la ministra de Relaciones Exteriores. Entonces, aquí lo tiene claro, o sea, violación por todo lado. Siguiente. ¿Qué dice el decreto del 11 de noviembre? Mirá lo que dice esto. Esto ya es terrible. Que el Ministerio de Trabajo, mediante resolución de sumario administrativo, verá que no dice la ministra de Trabajo, dice el Ministerio, mediante resolución de sumario administrativo, impuso la sanción de suspensión temporal sin goce de remuneración por 150 días a la señora María Verónica Abad Rojas en su condición de vicepresidenta de la República. Mire lo que dice, que le impuesto la sanción el Ministerio de Trabajo en su condición de vicepresidenta de la República. O sea, ella estaba ejerciendo la vicepresidencia de la República en la Embajada del Ecuador en Israel. Ella estaba siendo embajadora del Ecuador en Israel, que no debió haber sido asignada porque no podía tener un pluriempleo. Pero dice en su condición de vicepresidenta. ¿Acaso que ella estaba ejerciendo el cargo de vicepresidenta? Y dice, por lo que se configura su ausencia temporal del cargo. ¿De cuál cargo? De la vicepresidenta. Esta es la prueba plena. Esta es la prueba plena de que hay prohibición de pluriempleo. Que hay prohibición de pluriempleo. Y con tiempo le pido que me busque en la Constitución un artículo, y me siga pasando las siguientes diapositivas. Me busque el artículo 230 de la Constitución. Ya. Entonces, ya, tenemos aquí clarito que le aplica la suspensión en su condición de vicepresidenta. O sea, ella estaba de embajadora, pero aplica como vicepresidenta. O sea, el Ministerio de Trabajo sancionando a una vicepresidenta. ¿Qué hijos de puntos suspensivos? Ya, sí, entonces, allí está hablando del cargo. ¿Cuál cargo? El de vicepresidenta. Ahora, póngame lo que tiene usted en la Constitución. El ejercicio del servicio público se prohíbe. Desempeñar más de un cargo público. Demostramos que el cargo de embajadora es un cargo. Y con el decreto del presidente Noboa se está demostrando que es cargo. Por lo tanto, el presidente violó la Constitución al designarla. Violó la Constitución. Siguiente diapositiva, la que le acabo de mandar. Prohibición de pluriempleo. La ley orgánica del servicio público dice: ninguna persona desempeñará al mismo tiempo más de un puesto o cargo público. Está demostrado con lo que voy demostrando que el cargo de embajador es un cargo, con el artículo 84 de la ley orgánica del servicio exterior. Y que el cargo de vicepresidenta también es cargo, lo dice el decreto del presidente. Dice, incluso miren lo que dice, ya se encuentra ejerciendo una representación de elección popular o cualquier otra función pública. O sea, no puede una persona electa por representación popular desempeñar otro cargo que no sea el de representación popular. Por Dios, no podía ser embajadora nunca, nunca. Siguiente diapositiva. 150. La Constitución dice, serán causas de ausencia temporal quien ejerza la vicepresidenta las mismas determinadas por la Presidencia de la República. ¿Qué dice el artículo 154? Que la ausencia temporal es cuando se considera ausencia temporal que le impide ejercer su función en un periodo máximo de 3 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con la sanción de 150 días, es lo de menos. Ella en 3 meses, que se vence en el 8 de febrero, ella ya no es vicepresidenta. Ella ha perdido la condición de vicepresidenta por ausencia temporal. Pero en una resolución irrita, siguiente, que dice el decreto de Noboa, del 11 de noviembre, designar a la como vicepresidenta constitucional a la señora Sarija Belén Moya Angulo durante el periodo máximo de ausencia temporal del vicepresidente de la República. O sea, ella dura como vicepresidenta hasta el 8 de febrero. El 8 de febrero no hay vicepresidenta, ni Sarija Moya, ni Verónica Abad. Verónica Abad a la casa, Sarija Moya posiblemente volverá a la Secretaría Nacional de Planificación. Entonces, todo está armado para dar la Constitución. Pero viene la pregunta del millón. Todo lo que señalé, que es carne abundante para motivar y fundamentar este caso, todo eso está en la resolución de la Asamblea Nacional, con solo decir que ha habido violación constitucional. Pero demuestren cómo, pues carajo. ¿Por qué no hicieron?
¿Por qué no hicieron un verdadero alegato con esa resolución diciendo que se vio aquí, que se vio acá, que tal cosa no es correcto, que lo de aquí, lo demás acá? ¿Por qué no lo ponen, pues? Son cosas generalísimas. O sea, definitivamente, como decimos, sacaron mala letra. En caligrafía, mala letra. Redactaron mal. No les da el cargo. No les da el cargo. Ese es el gran problema que tenemos en el Ecuador. Las cosas hay que hacerlas bien, con responsabilidad. Entonces, mandarse eso, va a ser una papaya para el juez constitucional, el rey Bonet. Se va a coger de cualquier cosa. ¿Qué va a decir? Verán, me anticipo de una vez. Que la Asamblea no fundamentó de manera adecuada lo de quién más acá. Y es verdad, pues. Salvo que en la solicitud que le encargaron a la coordinación jurídica hayan llenado con algo. Pero debían haber venido en la resolución de la Asamblea, tenía que haber venido bien claro el tema, para que se vea la visión por todo lado que se ha venido cometiendo en este tema. Entonces esto es grave. Y quedamos claro, gracias Gladys, siempre un gusto saber que está pendiente. Un gusto, un abrazo muy grande a usted. Pero también hay un tema. Quedamos en buscar esa resolución de sumario administrativo. Le encargo. Porque esa resolución, si fue dictada por la ministra de Trabajo, es absolutamente injurídica. Y si no fue dictada por la ministra de Trabajo, entonces la Asamblea Nacional está en la luz. En ambos casos es un tema muy grave. Entonces le encargo para el próximo día martes que lo tengamos eso claro. Y si lo tiene antes, sea tan amable en viernes. If you